Dos individuos que decían pertenecer al Departamento de Defensa se pusieron en contacto con dos investigadores para pasarles el soplo de algunos experimentos y programas que se estaban haciendo, y lo que contaron es espectacular. Vamos a ver todo lo que dijeron en detalle, y es mucha información, así que este va a ser un vídeo largo, pero quédate porque merece la pena adentrarse en ello. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde hablo de cosas que normalmente son muy raras. Vamos a ver un caso muy especial en varios sentidos, que incluye a inteligencias no humanas, información supuestamente secreta y a investigadores de renombre, así que vamos con ello. Comenzamos en noviembre de 1991 con Raymond W. Bush, un pastor de la Iglesia Anglicana, teólogo y académico, así como investigador de lo extraño, desarrollando su actividad, por ejemplo, como director del estado de Nebraska del Muffin y como fundador del Centro de Investigación de lo Forteano. Este investigador había recibido una llamada telefónica en la que dos sujetos que decían ser físicos que trabajaban para el Departamento de Defensa de su nación le solicitaban que se reuniera con ellos. Y algo más. Afirmaron que era un asunto de gran importancia. No parecía ser poca cosa, así que el pastor, sin dudarlo, aceptó reunirse con ellos en persona el día 25 de aquel mes, en un hotel de la ciudad de Lincoln, en Nebraska, donde descubrió a dos hombres que parecían tener entre 40 y 50 años, quizás algo más. Este primer encuentro fue corto, pero acordaron reunirse nuevamente en el mismo lugar poco después, en enero de 1992, donde tuvieron una larga conversación. Estos dos científicos expresaron una notable preocupación por las acciones que se estaban llevando en los proyectos para los que trabajaban y las intenciones detrás de los mismos. El investigador expresó que pudo ver acreditaciones y comprobar la veracidad de las mismas, es decir, que estos individuos efectivamente eran quienes decían ser, pero que la primera vez que habló con ellos se llevó la impresión de que aquella primera explicación de los acontecimientos que le hicieron parecía estar guionizada, según sus propias palabras. Tuvo la sensación de que habían memorizado lo que le querían contar y que casi todo lo decían lentamente, dejándole tiempo adrede para que pudiera tomar notas exhaustivas. Sin embargo, en algunos momentos no le permitieron redactar nada, por lo que tuvo que anotarlo nada más concluir las reuniones. Tenemos una situación muy intrigante, ¿verdad? Pero, ¿qué le contaron al investigador? En este punto empieza lo realmente sorprendente e increíble, aunque es poco en comparación con lo que vendría después. Los dos científicos expresaron que ciertos programas del Departamento de Defensa estaban contactando con lo que ellos llamaban inteligencias no humanas. Y no solo eso, sino que dirigían sus esfuerzos a encontrar la manera de controlarlas para su propio beneficio. Y que para lograr este objetivo lo estaban intentando todo. Habían llevado a cabo experimentos de todo tipo, entre los que se llegaron a incluir hasta sacrificios humanos, e incluso se consideraron técnicas y rituales relacionados con el ocultismo y basadas en escritos de Aleister Crowley. Afirmaron que sus esfuerzos produjeron resultados y que ya se había conseguido contactar con estas inteligencias no humanas, según palabras del propio pastor.
Estos caballeros expresaron su preocupación de que, incluso cuando aparentemente eran capaces de aprovechar o canalizar a estas fuerzas o habilidades para usos aparentemente buenos, la fuerza cambiaría y en última instancia todos los sujetos involucrados sufrieron diversos grados de efectos negativos por el contacto con estas fuerzas. Así que tenemos que estas personas creían que por muy beneficioso que el contacto con estas fuerzas les pudiera parecer en inicio, invariablemente siempre acababa tornando en algo más oscuro y perjudicial con el tiempo. Pero esto no fue todo lo que le comunicaron al investigador. También le dijeron que ellos estaban convencidos de que estas entidades eran malignas. De hecho, reconociendo ellos mismos ser cristianos, las calificaron como demoníacas, siendo que parte de su extrema preocupación correspondía a su idea de que estas fuerzas no podían ser realmente controladas, creyendo que estaban jugando con ellos, tratando de engañarles. Y, por si no estáis lo suficientemente sorprendidos aún, relataron asimismo que sus programas y los objetivos de sus superiores de controlar a estas entidades y extraer la mayor cantidad posible de información de ellas ya habían dado resultados en la visión remota y consiguiendo diseñar y desarrollar cierto armamento que les permitiría acabar con la vida de una persona a distancia, por lo que su preocupación había crecido considerablemente. De hecho, al investigador le llegaron a mostrar, a modo de prueba de la veracidad de sus afirmaciones, 3 series de fotografías de sus experimentos con esta tecnología, y en cada una aparecían los cuerpos de personas sin vida, tendidos y atados a algo similar a los asientos de dentista, diciéndole que el primer sujeto, supuestamente, había fenecido por un paro cardíaco inducido a distancia. El segundo sujeto le había pasado lo mismo, producido por la transmisión remota de un traumatismo craneal. Y el último sujeto lo había hecho por asfixia, también producida a distancia. Por todo lo que le contaron, este investigador, años después, le referiría a un compañero de profesión, Nick Redfern, que tuvo la impresión de que los 2 científicos habían estado trabajando en estos proyectos y experimentos durante muchos años, y las imágenes dejaron al investigador preguntándose quiénes serían esas pobres personas y de dónde las habrían sacado para hacerles eso. Desde luego, si realmente se estaban desarrollando ese tipo de experimentos, justificaría la preocupación de los 2 científicos en cuestión y su voluntad de sacarlo a la luz. Pero, ¿es cierto todo lo que le contaron? El mismo Bush afirmó que no podía saberlo, pero que por lo menos sí pudo confirmar la identidad de los científicos. Por otro lado, el investigador también se planteó el por qué eligieron contárselo a él. Era obvio que estos 2 individuos profesaban la fe cristiana, pero ¿por qué no escoger a alguien más importante que pudiera hacer llegar la información a más gente? Así se lo preguntó a sus interlocutores, y su respuesta fue que se decidieron gracias a sus investigaciones. No todo el mundo les creería cuando contaran esta historia. Aunque el asunto no termina aquí, y los 2 físicos contactaron con otra investigadora, a la que le dieron mucha más información y más sorprendente si cabe. En este punto, no está de más recalcar que toda esta información puede resultar realmente difícil de creer, por lo que mi pretensión es dar todos los datos que he podido recabar para que cada uno pueda formar su propia opinión al respecto, contando para ello con toda la información. Seguimos. El siguiente y último encuentro que este investigador tendría en persona con los informantes tuvo lugar en junio de 1994, es decir, 2 años después que el anterior. Aunque durante toda la historia, que está por extenderse todavía más, continuaría comunicándose con los científicos, dejando mensajes telefónicos en un contestador, que en ocasiones serán contestados, pero no siempre, o dejando notas en un buzón de correos.
En esta última reunión, los físicos simplemente le dieron un sobre sellado con un disquete. Recordemos que estamos en los 90, que le debía de ser entregado a una renombrada investigadora y conocida de Bush, Linda Moulton Howe, quien habría de continuar las conversaciones con estos dos sujetos, publicando absolutamente todo lo que comentaron palabra por palabra. Resulta que en sus conversaciones Bush había mencionado una de las obras de Linda, sucediendo que la pareja se interesó, preguntando si podían leer el trabajo. El investigador llamó a la periodista para pedirle permiso y finalmente les entregó la copia que él mismo tenía. Pero, ¿qué había en el disquete que enviaron? En este punto, Linda se encontró con que le habían enviado un texto en formato digital. Voy a reproducir en este punto exactamente lo que escribieron los dos informantes y que fue publicado por la periodista en su libro Glimpses of Other Realities Volume 2, así como por otros autores como Redfern en su obra titulada Final Events y por el propio Bush en un artículo sobre su investigación, porque aunque el vídeo sea más largo de lo habitual, pienso que merece la pena conocer la información en su totalidad para que cada uno pueda tener su propia opinión. Básicamente, vamos a citar exactamente lo que se dijo para elaborar un poco sobre ello. Y por otro lado, indicar también que voy a ir dejando en pantalla el texto original en inglés, porque la traducción la he hecho yo y no soy traductora. Así que, por si yo me he equivocado en algo, pues que podáis ver el original. Con todo esto dicho, vamos con ello. Estimada señora Howe, su libro es un excelente trabajo que invita a la reflexión. En general, se tratan bastante bien muchos puntos importantes. Lo que sigue son algunas notas aleatorias para su consideración. Estudie La integridad y el orden implícito de David Bohm. Mucha información sobre la mecánica de las NHE puede obtenerse del estudio de sus ideas. Él está bien encaminado con sus conceptos y nuestro programa está intentando, lamentablemente, explotarlos. El autor mencionado es un físico teórico de gran prestigio y con una importante carrera profesional que publicó la obra en cuestión en 1980. Os dejo en pantalla el índice del libro para que os podáis hacer una idea de los temas que trata. Pero básicamente se refiere a la física cuántica y a cómo entender algunos comportamientos de la física subatómica, entre otras cosas. Destacar que se le convocó a que participara en el proyecto Manhattan, pero rechazó implicarse en él. Continuamos con el texto. Quizás una mejor descripción podría ser que la mecánica de las capacidades de las ENH para interactuar con nuestra realidad física es lo que se detalla en el trabajo de Bohm, y el contacto con las ENH ha ocurrido y continuará ocurriendo independientemente de nuestra comprensión del mecanismo de contacto. Nuestros errados directores del programa se aferran a la falsa creencia de que podemos controlar o manipular a las ENH, cuando en realidad está ocurriendo lo contrario. Somos nosotros los que estamos siendo manipulados y engañados. Parece que se basan en el trabajo y las propuestas del señor Bohm para tratar de comprender o explicar cómo podría producirse un contacto entre estos seres y nosotros. Y como vimos antes, reiteran su preocupación sobre lo que está sucediendo. Pero aquí son un poco más específicos. Son estas fuerzas las que confunden a los seres humanos. Sigamos. Los cambios celulares en las plantas dentro de las formaciones genuinas de los círculos de los cultivos se deben al mismo tipo de liberación-exposición de energía que se utilizó en la llamada experimentación de curación negativa. Una vez más, las fuerzas que utilizan las ENH para interactuar con nosotros de una manera extraña y confusa están diseñadas para desviarnos y llamar nuestra atención del verdadero propósito de sus acciones, la manipulación y el engaño. Aquí aparece el tema de los famosos crops que, según ellos,
como todo aquello relacionado con el fenómeno de los objetos voladores, no sería más que otra táctica de manipulación para configurar el gran engaño al que se refieren. Ahora veremos en qué consiste este engaño. La penúltima distracción en todo este asunto es la mutilación de miles de animales. Las ENH, con la capacidad de trabajar sin ser vistas, leer invisiblemente, y para crear incisiones y extirpar tejido de maneras que parecen humanamente imposibles, porque lo son, y para permanecer sin ser detectados en absoluto, o para crear la ilusión de seres extraterrestres. Los aparentes avistamientos de ovnis, helicópteros fantasmas y concominantes avistamientos de ocupantes, a menudo asociados con estos eventos, proporcionan una pantalla de humo extremadamente eficaz. La gente ahora está ocupada persiguiendo proyectos secretos gubernamentales, sectas satánicas y ovnis, mientras que los agentes perpetradores reales pasan desapercibidos. Y con esto tenemos una de las afirmaciones más sorprendentes de estos individuos, que el fenómeno no correspondería a seres venidos de lejanos mundos, sino a estas entidades que ellos califican como demoníacas, que estarían llevando a cabo un engaño, escondiendo su naturaleza para que se creyera que todo es debido a visitantes de otros planetas. Esto es precisamente lo que propone una teoría que ya vimos en el canal, que afirma esto mismo, que en realidad se trataría de unas entidades muy similares a la idea que hoy en día tenemos sobre los demonios. Pero sus afirmaciones no terminan aquí. En cuanto a los helicópteros fantasma, aunque muchos son producciones directas de las ENH, la artesanía no es un término apropiado, ya que no necesitan viajar utilizando dispositivos de propulsión. Muchos están relacionados con nuestro programa, especialmente en lo que respecta a la realización de controles y a la vigilancia en los lugares de mutilación y a las llamadas víctimas de abducción. Con esto, podrían estar refiriéndose a que muchos de esos helicópteros negros, sin insignias ni ningún elemento identificativo, que tantas veces son reportados en casos relacionados con el ganado y el fenómeno, no serían objetos reales, quizás, sino una parte más de ese engaño al que con tanta vehemencia se refieren. El mensaje dejado en su contestador automático, al que se hace referencia en la página 194, puede muy bien haber sido hecho por alguien dentro de la jerarquía del gobierno, que ha sido convincentemente alimentado con el falso escenario ET, propagando como desinformación por aquellos que están a cargo de los proyectos de las ENH. Existen muchas variaciones de esto, y todos los que están al tanto de una variación particular están convencidos de tener la respuesta. Con nuestra sociedad como es ahora, la verdad central de la situación es tal que el público raramente no podría manejarla. Hay varias cosas a comentar en este párrafo. Por un lado, sí que se podría pensar que el ser humano tiene cierta tendencia a creer que sus conclusiones individuales son las correctas, desestimando el resto de posibilidades en muchas ocasiones, apoyándose, entre otras cosas, en sesgos de confirmación. Por otro lado, se vuelve a hacer referencia a que la humanidad no está preparada para conocer la verdad. Esto es algo que se ha dicho en incontables ocasiones y relacionado desde comunicaciones que dan algunas entidades a sus testigos hasta diversas teorías e informantes que dan algún soplo. Esto es siempre igual y la mayoría de argumentos se apoyan en esto, pero que cada uno decida lo que quiere creer. Finalmente, sobre ese mensaje en el contestador que se menciona, Linda también publicó el contenido del mismo. Alguien lo dejó anónimamente, diciendo básicamente que los visitantes tenían una tecnología miles de años por delante de la nuestra, pero que todo lo hacían con buenas intenciones y que sus experimentos con el ganado tenían como objeto el protegerlos de los peligros de la radiación. Y volvemos a lo mismo. Al final del mensaje menciona que el público no está preparado para conocer la verdad. El mensaje que estamos viendo continúa de la siguiente forma.
la última táctica de distracción en este punto, y las distracciones comenzarán a aumentar en frecuencia, grado de extrañeza y en una forma más abierta, visible para un mayor número de observadores, es el escenario de abducción ovni. El concepto de estos eventos, aunque reales, siendo el resultado de seres extraterrestres, es una pieza magistral de desinformación para desviar la atención de la fuente real de las ENH. Nuestra información sobre la verdadera naturaleza de estos eventos no niega la posibilidad de vida extraterrestre, pero la fuente causal de los fenómenos ovni y de abducción de ovnis no es extraterrestre. En este punto, desarrollan un poco más su proposición. Unas entidades que se ponen la máscara de otros seres para que no se descubra qué son en realidad, pero dejando la puerta abierta a que sí puedan existir otras inteligencias en nuestro universo físico. Seguimos. El llamado accidente de Roswell en 1947 sí ocurrió y se encontraron restos de tipo no terrestre, al igual que cuerpos no humanos. A pesar de que en nuestra posición no podemos hablar con autoridad, creemos que hay cierta base de veracidad para la historia de Bob Lazar, de tecnología artesanía en propiedad del gobierno. Sin embargo, el origen no es extraterrestre. Bueno, aquí hacen una afirmación, pero reconocen que no están en una posición como para hablar sobre el tema. Y por si alguien no conoce la historia, Bob Lazar afirmó públicamente haber trabajado en la famosa Área 51, indicando que se hacía ingeniería inversa con algunas naves recuperadas. Por favor, consulte las obras del difunto Dr. Kurt Koch, las obras de C. Fred Dickinson, Merrill Unger, Tal Brook y el Dr. Neil Anderson, como buenas autoridades contemporáneas. Y para obtener más antecedentes históricos, consulte The Devils and Evil Spirits of Babylonia, de Reginald Thompson, Essentials of Demonology, de Edward Langton, el trabajo de 1601 de Deacon and Walker, Dialogical Discourses of Spirits and Devils, Declaring the Proper Essence, y Angels and Demons According to Lactantis, de Emil Schneeweiss. Hay muchas otras buenas referencias. Estamos seguros de que nuestro amigo en común también podría sugerir otros. Las NHE a las que nos enfrentamos en nuestro desarrollo de armas PSI y quienes aparentemente están permitiendo ser utilizadas por un tiempo, no son ni benevolentes ni neutrales. Teníamos la sensación de que muy pocos podían entender o aceptar esto. Esta es la razón por la que nos acercamos a nuestro amigo en común. Le conocimos a través de su trabajo en el incidente británico, cuando sus pruebas comenzaron a molestar a varias personas de alto nivel dentro de nuestro programa. Su formación teológica, su aceptación del pensamiento cristiano ortodoxo y sus obvias habilidades como investigador astuto parecían indicarnos que podemos comunicar nuestras preocupaciones de manera efectiva a través de él y aún mantener nuestras posiciones, lo que nos permitiría monitorear el trabajo en curso. Él ha hecho algunas declaraciones contundentes que van en contra de las posiciones de sus compañeros y ha sido rotundamente criticado por muchos por su posición, pero desesperadamente esperamos que algunos estén escuchando. Remarcan las intenciones negativas por parte de estas entidades y su dilema moral. Vemos aquí que eligieron comunicarse con el investigador por ver que las ideas de éste se alineaban con las de ellos y sus creencias cristianas. Las personas con estas convicciones de carácter religioso pueden ser más dadas a identificar a las mencionadas entidades con la idea de seres demoníacos que proponen sus creencias. Sin embargo, y por ofrecer otro enfoque que estuviera desligado de la religión, algunos podrían entenderlas simplemente como entidades que pudieran proceder de otras dimensiones o otros planos de existencia. Ahí ya cada uno que le ponga el nombre que quiera. Y que además las percibiéramos con un carácter negativo.
algo similar a lo que proponían Vallée y Keel en la hipótesis Magonia y ultradimensional, mencionando que estas inteligencias se habrían mostrado con diferentes formas a lo largo de la historia y que ahora se estarían manifestando con el aspecto que usualmente relacionamos con el fenómeno. Seguimos con el texto. Sus comentarios y pensamientos sobre las antiguas civilizaciones y sus contactos con las ENH necesitan ser considerados a la luz del panorama más amplio del engaño de la humanidad en su conjunto. Si este gran engaño está tomando el rumbo en el que parece estar, entonces tiene mucho sentido analizar los falsos dioses de las civilizaciones antiguas a la luz del nivel actual de engaño. Es lógico que, dada su naturaleza no humana y de otra dimensión, las ENH fueran capaces de prever la necesidad de establecer una base fundacional, cuyos hechos pudieran ser ligeramente retorcidos o distorsionados por la niebla de la antigüedad y la distinción cultural olvidada, para aparentemente establecerse como los portadores de todas las cosas buenas para la humanidad. Podríamos entender aquí que muchos argumentos propuestos por las teorías que refieren que ha habido visitantes desde la antigüedad no se referirían a venidos de lejos dentro de nuestro universo, sino a esas otras inteligencias. En el fondo, parece que lo que afirman es que cualquier cosa que podamos asociar al fenómeno de los objetos voladores se debería a estas entidades. Explore de nuevo Pasaporte a Magonia de Vallée para conocer más paralelismos entre la manifestación feérica de las ENH y los eventos actuales. Y estudie muy de cerca Messengers of Deception. El Dr. Vallée estaba tan cerca de la verdad de la situación, con la excepción de que los manipuladores finales no son humanos. Pasaporte a Magonia es una de las obras del astrónomo e investigador del fenómeno Jacques Vallée, en donde se adentra en la hipótesis interdimensional, a la que también llaman hipótesis de Magonia. Definiéndola a grandes rasgos, lo que se propone es que existe un agente externo que lleva interactuando con los seres humanos desde la antigüedad, pero presentándose con diferentes caras, es decir, que la fuente de lo que entendemos como seres mitológicos, sobrenaturales y hasta visitantes como grises y demás, serían todo lo mismo, adoptando diferentes formas, siendo que en la actualidad se presenta como el fenómeno con el objeto de manipular a la humanidad, y que, para esconderse, incluso nos harían creer que habría gobiernos implicados en el asunto, reteniendo la información. Hay muchos más detalles en esta teoría, pero no me voy a extender más. Seguimos con el texto. Usted ha creado un trabajo extraordinario que ayuda a comenzar a señalar la verdad final detrás de los fenómenos. Nuestro amigo mutuo podría ser de gran ayuda para explicar los detalles del engaño. Nosotros, por nuestra parte, estaremos encantados de responder a las preguntas específicas que pudiera desear hacernos. Sin embargo, debe entender que algunas cosas simplemente no se pueden discutir. Transmita sus preguntas o inquietudes a través de nuestro amigo. Creemos que puede comprender nuestra necesidad de discreción y la sabiduría de limitar el número de contactos directos que hagamos. Aplaudimos sus esfuerzos y esperamos su próximo volumen. Es una mujer muy brillante y obviamente valiente, que parece recordar la máxima: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Con nuestros más sinceros y mejores deseos. Muy amablemente se despiden de la periodista, quien no dejó pasar la oportunidad y al cabo de un mes aproximadamente remitió una batería de preguntas a los informantes. Y no fue hasta pasado otro mes cuando recibió las respuestas a las incógnitas. ¿Queréis saber qué le dijeron? Pues vamos con ello. La periodista e investigadora publicó también en el mismo medio las preguntas y comentarios que remitió a los informantes, algo que también fue reproducido por Bush en un artículo publicado en un medio académico.
Pero vamos a ir directamente al segundo disquete con las respuestas de los mismos, ya que en este documento se percibe muy bien qué era lo que se había preguntado, y así nos repetimos información. En este caso, comienzan recomendándole a Linda que no se centre tanto en el trabajo de algunos científicos, aduciendo que se tratarían las formas en las que las ENH podrían realizar sus acciones, pero que eso no es la clave del problema, para pasar a centrarse en la figura de Dios, según es entendido en el cristianismo, claro, admitiendo en cierto modo y permitiéndose entender que su interpretación sobre lo que están contando estaría fuertemente influenciada por estas creencias. Pasan entonces a referir que las ENH, debido a su condición demoníaca y de seres no materiales, sino espirituales, son capaces de realizar posesiones, llamándolas también ángeles caídos. Como vemos, la mayoría de sus afirmaciones se refieren a creencias religiosas. Indican también que estas entidades tienen relación con el proyecto MK Ultra, entre otros, y que no hay forma de protegerse de ellos con ningún tipo de tecnología, sino que refieren que la única defensa es Cristo. Esto no es sorprendente, siendo la respuesta que normalmente hallaría un devoto cristiano. A continuación, explican que no se está llevando a cabo una batalla secreta, como ellos lo llaman, contra estas entidades, sino al contrario, se está buscando una cooperación. Y de ahí su preocupación, pues ellos piensan que el resultado será catastrófico, debido a que han visto que normalmente quienes trabajan con las ENH acaban mal. Hablan también de que las inteligencias no humanas podrían acceder o materializarse en lo que podríamos entender como nuestra realidad a través de portales o rasgaduras en el continuo espacio-tiempo. Asimismo, refieren que los motivos que tendrían las entidades vendrían directamente de su oposición a Dios, tratando de engañar a la humanidad para apartarla del camino. De nuevo, vemos una fuerte influencia en sus creencias. Y finalmente comentan que el accidente de Roswell fue diseñado y llevado a cabo por las ENH, que crearon elementos físicos para perpetrar el engaño. La investigadora, por supuesto, no se detuvo aquí y pronto remitió una nueva batería de preguntas que, entre otras cosas, le permitían comparar esta información con la que ella tenía de otros informantes, siendo que también solicitó tener una reunión con ellos cara a cara, aunque tuvieron que pasar algunos años, hasta que en el 2001 los científicos simplemente indicaron que era demasiado peligroso que continuaran teniendo comunicaciones. Y nada más ha vuelto a saberse de este par en concreto. Pero hay algo más, porque otro investigador se interesó en el asunto. En el 2006, Nick Redfern se puso en contacto con Ray Bush, quien le relató todo lo que sabía hasta el momento, lo que hizo que este investigador se interesara en adentrarse en el asunto. Pronto fue contactado por un individuo que decía pertenecer a un pequeño grupo gubernamental que operaba de incógnito, estudiando precisamente lo que habían comentado los informantes y lo que tan intrigados tenía a los investigadores, el posible engaño y la verdadera cara del fenómeno. El primer informante le fue dirigiendo a hablar con algunos más, todos pertenecientes al mismo conjunto, que se hacía llamar Collins Elite, o Elite Collins, que estaba compuesto por sujetos con carreras en ámbitos como el militar o el de la inteligencia, que después de sus investigaciones habían llegado a una sorprendente conclusión. En esencia, la élite Collins refuta y rechaza completamente todas y cada una de las nociones de que los extraterrestres alguna vez han visitado el planeta Tierra o han abducido a seres humanos con fines relacionados con un examen médico, estudio científico e hibridación.
un escenario que muchos ufólogos afirman firmemente que está teniendo lugar. En cambio, la conclusión del grupo es que tenemos en medio una inteligencia siniestra y de frío corazón, de orígenes demoníacos, que se disfraza de alienígena, cuya presencia en nuestro mundo amenaza a todos y cada uno de nosotros, y eso nos envía a todos, quizás literalmente, a un infierno en vida. Recordemos que si lo que estos sujetos afirman fuera cierto, estas investigaciones que llevaron a cabo habrían sido realizadas por personas trabajando en la inteligencia del país, con acceso a la información que se manejara en estos ámbitos. En sus indagaciones, Redfern acabó encontrando, entre otros muchos asuntos, cierta relación con aquella teoría que propone que el fenómeno tendría un acusado interés en las almas humanas. Pero este tema ya, si queréis, lo podemos ver en otra ocasión. Hemos visto una increíble historia que se ha desarrollado durante varios años y que implica a investigadores muy respetados en el ámbito. Yo sé que todo lo que se dice resulta muy difícil de creer, pero el asunto es tan interesante que me pareció que valía la pena presentarlo. No como una afirmación de que esto sea cierto, sino como un enigma más que puede resultar intrigante conocer para ya que cada uno lo pueda valorar. Lo primero que me gustaría resaltar es que si lo que relataban los dos primeros informantes fuera cierto, sí que podría ser más probable que quien tuviera el dilema moral y se decidiera a dar el soplo fuera precisamente el personal científico en lugar del militar, que imagino que también habría en el Departamento de Defensa, porque no habrían tenido un entrenamiento de este tipo, ni esa estricta jerarquía ni disciplina. Pero, por otro lado, en ciertas partes del texto que presentaron a la investigadora, se podría decir que la redacción no es la que cabría esperar de unos físicos con una alta formación académica a sus espaldas. Por ejemplo, en la construcción de algunas frases hay cambios de tiempos verbales que no corresponden, pero al mismo tiempo parece que comprenden y utilizan terminología a nivel académico del ámbito de la teología. No sé, todo un poco raro. Evidentemente, lo que han expresado estos dos informantes parece estar muy influenciado por sus creencias religiosas, siendo que podríamos interpretar que si fuera cierto lo que relatan, ellos podrían haberlo identificado o asociado con sus convicciones. Quien comparta la misma fe en este sentido tendría mayor facilidad relativamente para creer su sorprendente historia, pero como ya he comentado, quizás quien no deseara acercarse al relato con ese enfoque religioso tan marcado podría simplemente entrar a valorar que se tratará de seres similares a los que proponen autores como Jacques Vallée o John Keel. Y es que al final todo lo que refieren se basa en gran parte en lo que aparece en los textos bíblicos y por tanto, en cierta forma, se estaría presentando la Biblia o la tradición cristiana como argumento de autoridad, relacionándolo todo con lo que aparece en los textos sagrados. Véase demonios, ángeles caídos, Dios y Cristo. Todo como cierto. El problema con esto viene cuando el que lo haya de valorar no reconozca a la Biblia, por ejemplo, como autoridad, es decir, que no tenga las creencias cristianas. Por tanto, podríamos tener aquí uno de los motivos por los que contactaron a Ray Bush para darle la información en lugar de a cualquier otra persona. El pastor anglicano compartía sus creencias. Aunque esta no es la primera vez que se habla de que ciertos organismos gubernamentales hayan contemplado la posibilidad de la relación de los demonios con el fenómeno y que estas ideas hayan influido en algunas investigaciones. En un pasado vídeo ya mencionamos las declaraciones de Luis Elizondo y Nick Pope, quienes mencionaron que cuando trabajaban en algunos proyectos para sus respectivas organizaciones se encontraron con muchos obstáculos debido a que algunos altos cargos pensaban que estas inteligencias eran en realidad seres demoníacos. ¿Están todas estas personas diciendo la verdad?
No lo sabemos, pero aquí dejamos la información y esta interesante historia para que cada uno pueda sacar su conclusión. Una historia que, por supuesto, es muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto! Y si habéis llegado al final del vídeo, gracias, si os quiere.